Bueno, siguiendo con el tratamiento, ahora vamos a dar la réplica, o la va a dar el doctor Juan Carlos Martínez Pastor, del Hospital Clínic, con el recambio en 2 tiempos. Bueno, buenos días a todos. Yo también me gustaría sumarme a las felicitaciones y el agradecimiento a Link España, a Miguel Ángel, por tantos años de estar juntos, a Pedro Montero, también a Tony Mora y Carlos de Banat, y especialmente después de tantos años ya se ha pasado casi de una relación comercial a una franca amistad que va a perdurar por lo menos muchos años más, los mismos. Bueno, quiero que quiten un poco el concepto que van a tener, que ahora yo voy a hablar de recambio en 2 tiempos y lo voy a defender a muerte y hacer un poco de debate con el doctor Gerke en este aspecto, sino que voy a explicar la experiencia que hemos tenido nosotros después de muchos años de tratamiento, de 15 años, de utilizar espaciadores y hacer recambio en 2 tiempos y ver dónde nos ha ido llevando y en qué situación actual estamos ahora, después de esta experiencia, cuando parecía que el recambio en 2 tiempos era lo único que se podía hacer en la infección protésica crónica. Todo viene de este artículo, del artículo de Langlais, del año 2003, un artículo que comparaba las diferentes técnicas de tratamiento para la infección protésica. Es un estudio un poco controvertido porque mezclaba agudas, crónicas, implantes, prótesis. Pero bueno, fíjense ustedes que aquí siempre el recambio en 2 tiempos, que cuando utilizaba cemento con antibiótico, era el que obtenía las tasas más altas de control de infección. Y por tanto, durante mucho tiempo se ha ido pensando que el recambio en 2 tiempos pues, sea el patrón oro en ese tipo de tratamientos. Cuando uno realiza, ya el doctor Gerke ya ha presentado varios estudios, metaanálisis, trabajos, pero fíjense, un ejemplo, un artículo cogido al azar que compara, ¿no?, el recambio en 1 tiempo, 2 tiempos, sin rodilla infectada, protésica. Hay metaanálisis, 58 estudios que habla de 2 tiempos, solo 5 que habla de 1 tiempo, y aquí, pues fíjense, la tasa de recidiva de reinfección es incluso más alta en el recambio en 2 tiempos que en 1 tiempo. Y uno podía pensar que las tasas de curación pues, son mejores y que el recambio en 1 tiempo va mejor. Pero bueno, cuando uno analiza esto y ve los trabajos, parece ser que en el recambio en 1 tiempo los pacientes son seleccionados y son pacientes tratados y operados por cirujanos muy expertos que llevan una evolución durante mucho tiempo haciendo cirugía séptica. En cambio, en el 2 tiempos incluyes pacientes de todo tipo, cirujanos más expertos o menos, con unos criterios de inclusión mucho más heterogéneos, y no hay evidencia científica a día de hoy todavía para saber qué procedimiento es mejor, porque nos faltan estudios prospectivos y aleatorizados para comparar los dos tipos de tratamiento. Pero después de utilizar espaciadores 15 años, sí que me voy a permitir explicarles o decirles que parece ser, o nuestra experiencia dice que los resultados del recambio en 2 tiempos pues no son tan prometedores o tan buenos como nos hemos creído nosotros durante mucho tiempo. Y esto se debe básicamente a 2 motivos. El primero es que este es el trabajo de Parvici, que también habla del recambio en 2 tiempos, de 504 casos. Fíjense que solo hay una tasa de reprotetización del 82%, 83%. Quiere decir, de todos los pacientes que vamos a incluir un procedimiento de 2 tiempos, de cada 100 pacientes que le pongamos un espaciador, solo 82 van a acabar con la prótesis. Eso también es una tasa de fracaso. No tenemos que pensar el recambio en 2 tiempos como un procedimiento solo de curación de infección, sino que hay que añadir el componente funcional. Por tanto, además, la tasa de éxitos de fracaso por muerte, pues es bastante elevada. En nuestra serie no es tanto, pero en este trabajo sí. Pero yo que me quedaría con el concepto de que casi el 20% de los pacientes no se van a reprotetizar nunca. Y además encontramos que cuando utilizamos espaciadores con gentamicina, solo vamos a hacer el primer tiempo, ponemos un espaciador con gentamicina, hacemos nuestro protocolo, quitamos la prótesis, el espaciador, vamos a poner la prótesis. En este momento tomamos muestras en el segundo tiempo, pues fíjense, encontramos una tasa de cultivo positivo, más de un cultivo positivo de la misma bacteria, de nuestra serie el 16% y en el grupo del biche de cabo del 31%. Es decir, vamos a poner una prótesis que en la mejor de las veces, en el 15%, va a estar contaminado el lecho. Y fíjense que los coagulasa negativos que teníamos al principio, ahora nos han aumentado la resistencia. Por tanto, el hecho de poner espaciadores solo con gentamicina, pues vimos que era un factor que asociaba a tener más cultivos positivos al segundo tiempo. Por eso pensamos que quizá combinar 2 tipos de espaciadores de antibióticos en el espaciador pues podría mejorar los resultados. Hicimos 2 ramas, una que solo incluimos de 146 pacientes, una rama que el espaciador solo llevaba genta y otra que utilizaba bancogenta. Y aquí, fíjense, nuestra serie, el primer tiempo 146 pacientes y solo llegaron al segundo tiempo el 86% de los casos. Es decir, muy parecido a lo que he explicado.
Los endpoints que analizamos con un seguimiento mínimo de 60 meses, pues la tasa de cultivo positivo en el segundo tiempo y la curación no solo microbiológica o infectológica, sino también ortopédica de este procedimiento y del paciente. Así, los resultados vimos que en el primer endpoint analizamos que en el grupo de Genta la tasa de cultivos era de 23% y cuando añadíamos banco en el espaciador se reducía al 6,7% con una infección estadística elevada. En cambio, la tasa de curación, observamos también una tendencia, quizá porque la N no fue suficiente, a que había más curaciones de infección en el grupo de banco Genta que en el grupo de Genta. Después aplicamos el análisis univariado, donde también aparecía la banco Genta como un factor asociado a disminución de cultivos positivos. Y cuando hacemos el modelo de regresión logística, para cultivos de segundo tiempo, pues de nuevo aparecía que la gentamicina se asociaba a más cultivos. Y cuando hablábamos de control de la infección, veíamos que había una tendencia en los espaciadores de Banco Genta a tener mejores resultados. Y lo que también vimos es que mejoraban mucho cuando aplicábamos un recambio en 2 tiempos. No era lo mismo si lo hacíamos en un DAIR, en un desviamiento que había fracasado, que cuando lo hacíamos en una infección crónica. Las infecciones crónicas tenían tasas de curación más elevadas que cuando hacíamos un 2 tiempos en una infección protésica aguda que fracasaba con el DAIR. Por tanto, ¿cuál es la tendencia actual? Pues fíjese, la tendencia actual, al menos en nuestro servicio, es incorporar el recambio en 1 tiempos cada vez más, y esto se debe después de muchos años de experiencia con el 2 tiempos. También en nuestro servicio, en nuestra unidad, nuestro grupo son cirujanos expertos que seleccionados para hacer cirugía séptica. También importante seleccionar los casos y poco a poco vamos obteniendo una ampliación progresiva cuando nos sentimos ya seguros y con confianza en este procedimiento. Yo casi que lo diría al revés. Ahora el procedimiento base que tenemos es el recambio en 1 tiempo y ¿cuándo indicamos nosotros para hacer en 1 tiempo? Pues es muy importante identificar factores pronósticos de éxito del 2 tiempos y de fracaso del recambio en 1 tiempo. Habrá factores relacionados con el implante, factores locales y factores relacionados con la infección. Relacionados con el paciente, pues está la cirrosis hepática y la enfermedad renal crónica. Estos 2 grupos concretos de patología de comorbilidad se asocian a peores resultados en todas las series y nosotros en estos casos hasta ahora hacíamos recambio en 2 tiempos. Luego podemos discutir si un paciente con mucha comorbilidad, a lo mejor es mejor hacer solo una cirugía que 2 para su patología de base y hacer un recambio en 1 tiempo. Esto lo podemos discutir después. Factores locales. Cuando yo hago la cirugía y no voy a tener capacidad de cerrarla y voy a necesitar un gemelo, en estos casos colocamos un espaciador, pero las fístulas, que siempre ha sido una contraindicación formal para el recambio en 1 tiempo, en situaciones como la que ven aquí, si yo la puedo englobar la fístula dentro de la incisión y dentro de la vía de abordaje, pues podemos hacer un recambio en 1 tiempo y no en 2 tiempos. También vamos a hacer, en factores relacionados con la infección, vamos a ver que el recambio en 2 tiempos lo vamos a hacer en pacientes que tienen hematógenas o infecciones agudas hematógenas con implantes aflojados o en infecciones, podemos llamar, crónicas agudizadas que llevan tiempo con una carga bacteriana alta, hacemos recambio en 2 tiempos. Cuando hay bacteriemia también hacemos siempre un recambio en 2 tiempos. Y fíjense, esto es un dato muy curioso, cuando hacemos un DAIR y nos fracasa, tenemos una serie de unos 5 o 6 casos que hemos hecho recambio en 1 tiempo y todos estos casos nos han ido mal. Por tanto, cuando fracasa un DAIR, aunque ya sabemos que va peor que la crónica, en nuestro medio es aconsejable hacerle un recambio en 2 tiempos. Y si hemos fracasado con el recambio en 1 tiempo, hasta la fecha no volvemos a insistir y lo hacemos ya en 2 tiempos. En cuanto a las infecciones, también es importante en aquellas infecciones que son crónicas evolucionadas, que han hecho tratamiento supresivo durante muchos años, infecciones polimicrobianas, aquí también para nosotros es una indicación de hacer recambio en 2 tiempos. En cuanto a la microbiología, si nos centramos primero en los cocos gram positivos, aquí ya lo ha comentado el doctor Gerke, el enterococo y el estreptococo son una indicación formal para hacer un recambio en 2 tiempos, pero aquí el estreptococo yo lo he puesto un interrogante porque nosotros tenemos una serie de 5 casos hechos con el recambio en 1 tiempo que todos han ido bien y no hemos ninguna tasa de reinfección. Por tanto, claro, no tenemos la experiencia que se ha comentado previamente, pero en nuestro medio el estreptococo de momento no nos ha fallado. En gram negativos, los gram negativos, perdón, siempre ha sido un grupo de bacterias que ha dado mucho miedo y se ha tratado siempre con recambio en 2 tiempos. Nosotros hicimos una identificación que aquellos microorganismos gram negativos que eran sensibles a quinolonas respondían muy bien en los DAIR, en el desbridamiento, mejoraban muy bien el recambio en 2 tiempos y por tanto hemos empezado también a hacer el recambio en 1 tiempo con buenos resultados. Pero ojo, si el gram negativo no es monomicrobiana y es polimicrobiana o este grupo de gérmenes multibacterias multiresistentes
como productores de galactamasa, SAM-C, de gran negativos, hacemos siempre el recambio en 2 tiempos y los resultados no son tan buenos como en otros tipos de microorganismos. Infecciones fúngicas hasta la fecha, nosotros siempre hacemos también recambio en 2 tiempos, incluyendo un antifúngico en el cemento. Y aquí les pongo ya para finalizar cuál es nuestro esquema de trabajo. Colocaremos el espaciador, el primer tiempo del recambio en 2 tiempos. Mantenemos antibiótico entre 4 y 3 semanas. Cada vez tendemos a cortar más el periodo de antibiótico a 4 semanas, estamos ahora. Monitorizamos la evolución clínica y la PCR, la proteína C reactiva. Paramos el antibiótico y nosotros dejamos un periodo de 3-4 semanas de ventana sin antibiótico y volvemos a determinar la PCR. Fíjense que un concepto que quiero decirle que en este punto no hay que tener una obsesión para que la PCR baje por los niveles lindares y negativos como hacemos en el diagnóstico. Muchas veces obtenemos unos niveles de PCR que se mantienen en torno a 1,4, 1,3 miligramos por decilitro, pero se mantienen estables y nosotros en estos casos vamos a reprotetizar el segundo tiempo sin necesidad de hacer una trocentesis. Un tema también muy discutido que nosotros solo hacemos si la PCR se eleva o inicialmente teníamos microorganismos complicados de tratamiento como gérmenes multiresistentes. Esto es lo que le quería explicar de 2 tiempos. Muchas gracias.